Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto el verte de nuevo. Este día te quiero traer un tema sobre el desprecio, el rechazo. ¿Cuántas veces quizá en la oficina, en la escuela, en nuestra propia familia o no quiero pensar que también dentro de la iglesia nos han menospreciado, nos han rechazado, quizá alguna opinión, nuestro talento, etcétera? Mira, definitivamente no es algo bueno y grato cuando lo vivimos, pero ¿qué fruto hay de esta situación cuando la vivimos sobre el rechazo? Te invito para que te quedes porque estoy segura que algo vamos a aprender porque todo mundo lo hemos vivido, incluyendo su servidora. ¿Estás listo con tu café? Sígueme en todas mis redes sociales como Mary Yepes Oficial y comenzamos. Hola, este tema está buenísimo porque todos los hemos vivido. No importa la edad, no importa la raza, inclusive el estatus social, no importa. Este tema nos llega a tocar a todos en un momento de nuestras vidas. Y sí, te estoy hablando sobre el desprecio. ¿Cuántas veces nos han despreciado, humillado, rechazado, que quizá queremos ser parte de algún equipo? Y mira, pues resulta que no. Es padre cuando te seleccionan, cuando te escogen, cuando aceptan tu idea, pero cuando no, ¿cómo sufrimos? La verdad. O sea, nos cuesta trabajo entender el por qué estamos recibiendo ese comportamiento de la otra persona. Y quiero que sigamos estudiando 1 de Samuel, capítulo 10, y te había hablado sobre necesitamos al Espíritu Santo. Ese es el episodio anterior. Si no lo has visto, te invito para que lo veas porque está muy interesante. Habla sobre los altibajos que a veces sentimos y que tanto en las altas como en las bajas necesitamos al Espíritu Santo porque Él es el único que nos puede transformar. No hay nadie más. Y hablando sobre esto, que necesitamos al Espíritu de Dios en nuestras vidas, recordemos que Samuel unge y anuncia a todo el pueblo que Saúl es escogido como su nuevo rey. Y si recordamos un poquito, él se había escondido, él no quería asumir la responsabilidad, sea por vergüenza, por temor, inseguridades, por el qué dirán, etcétera, como a veces a ti y a mí nos sucede. No me voy a lanzar porque, y si hago el oso, y si no lo hago bien, y si se burlan de mí, etcétera. Pero al final de cuentas, Dios les dijo a los demás dónde estaba, aunque tú y yo nos tratamos de esconder, Dios sabe dónde estamos. Después de ahí habla que Dios le puso a unos hombres en 1 de Samuel capítulo 10, versículo 26. Dice, cuando Saúl regresó a su casa en Gibea, lo acompañó un grupo de hombres a quienes Dios les había tocado el corazón. Y eso me gusta porque dentro de este nuevo llamamiento, esta nueva responsabilidad que Saúl estaba adquiriendo, Dios no lo dejó solo. No solamente Él prometió estar con él, acá como en 1 de Samuel capítulo 10 versículo 7 que dice porque Dios está contigo, sino que Él le envió a personas para que lo cuidaran, lo ayudaran, en fin, mira, simplemente para que fueran un apoyo moral para su vida. Y creo eso para ti, que quizá el nuevo proyecto que estás por lanzar, Dios te va a mandar a personas idóneas para que te apoyen, quizá técnicamente, profesionalmente, pero principalmente dándote su apoyo moral y espiritual. Y eso es bueno porque conforta nuestro corazón, no nos sentimos solos, podemos reír, llorar con ellos. Y también creo que este va a ser un tiempo en que muchos de los que me están viendo van a emprender quizá nuevos ministerios, nuevos proyectos, visiones que Dios les va a dar y les va a rodear de las personas adecuadas para emprenderlo porque así es el deseo del Señor. Y más abajo dice en el 27, sin embargo, había unos sinvergüenzas que se quejaban. Toda la vida, cuando tú y yo tomamos la posición que nos corresponde, el llamado, o estamos ejerciendo nuestro talento, siempre va a haber sinvergüenzas a nuestro alrededor. Así como hubo
personas que Dios les tocó el corazón para que estuvieran con Saúl, también a su alrededor había sinvergüenzas. Así que no te preocupes, si con Jesús hubo traicioneros, un Judas, pero también hubo un Pedro que le hizo brazo fuerte, y también hubo un Juan, hubo un Santiago, etcétera. También creo que dentro de estas circunstancias que a veces vivimos con esas personas sinvergüenzas que nos hieren, que nos critican, que nos menosprecian, que nos rechazan, todo obra para bien, dice la Biblia, para aquellos que le aman. Y de eso te quiero hablar el día de hoy. Que aunque tengamos a nuestro alrededor personas sinvergüenzas que nos vayan a pisotear con sus palabras, con sus acciones, que nos critiquen, que nos menosprecien, te digo algo, no te preocupes, porque es parte del proceso para que tú y yo maduremos. Y de eso te quiero hablar en este día, en este episodio, que es tiempo de madurar, que ya no podemos estar jugando a la iglesita ni al cristianismo, que es tiempo de que aunque a nuestro alrededor haya circunstancias o personas que nos rechacen y que nos digan, no, muchas gracias, pero no me interesa tu idea, o no, muchas gracias, no quiero que estés involucrado en este proyecto, o simplemente te dejen de hablar, o te muestren una indiferencia, te digo algo, tú tienes que seguir enfocado en Dios, en la visión, en el proyecto, en el llamado que Dios te dio. Porque el propósito de estos sinvergüenzas es que dejes tu compromiso, que mengues en tu fe, que retrocedas o que simplemente no te animes a realizar el propósito que Dios te ha dado en esta tierra. Y luego dice, ¿cómo puede este hombre salvarnos? Ellos querían justificar su queja a través de decir, mira, este hombre que se esconde en el equipaje, este hombre va a ser nuestro nuevo rey. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido de esta misma forma? Tú que no sabes hablar en el púlpito, ¿vas a dar una conferencia? Tú que quizá no tienes tanta espiritualidad o madurez, ¿tú vas a ser ahora nuestro nuevo dirigente, nuestro nuevo líder? Tú, que quizá no tienes los títulos, los certificados, ¿ahora vas a ser nuestro nuevo supervisor? ¿En serio? Y esos ataques vienen para desmoronalizarnos, para menguar nuestra fe, nuestra pasión y para que simplemente claudiquemos y digamos, creo que hay otro mejor que nosotros. Pero si Dios te ha escogido a ti y a mí es porque Él nos va a capacitar. Por eso necesitamos al Espíritu Santo, porque Él es quien nos va a enseñar todas las cosas, porque Él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y sigue más adelante. Y lo despreciaban y se negaban a llevarle regalos. ¿Cuántas veces te ha pasado a ti que quizá en ocasiones estás en la oficina, en la escuela y a todo el mundo le hacen la invitación menos a ti? A mí me ha sucedido. Yo lo he vivido en carne propia, que le mandan a todos menos a mí. Y te digo algo, sí, he llorado. Y sí, también quizá me he quejado, he hecho mi berrinche, ¿por qué no? He preguntado en qué estoy mal o en qué los he lastimado para que no me hagan la invitación. Y en ocasiones no es tu culpa, no ha sido mi culpa, ha sido quizá por el desprecio que ellos sienten hacia nosotros. Y ahora, ¿qué significa desprecio? Significa desestimación, falta de aprecio, te consideran indigno o inferior. Por eso no te invitan, por eso no te hablan, por eso no te hacen parte de. No dar aprecio o valor a alguien. En Proverbios 14:21 dice, peca el que menosprecia a su prójimo, pero el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Cuando tú y yo estamos actuando de esta forma, menospreciando y rechazando a cualquiera, sin importar, y a veces se nos olvida que somos cristianos, te digo algo, estamos pecando. Estamos quebrando una orden de Dios que dice, peca el que menosprecia a su prójimo. Ojalá que ya paremos de hacer eso, que ya no sigamos con este comportamiento tan dañino y no solamente para el afectado, sino para nosotros mismos. ¿Te han menospreciado? Ahí pónmelo en los comentarios, quizá alguna anécdota, alguna situación que has vivido, o quizá
tú te has sentido menos, que quizá nadie te ha menospreciado, quizá nadie te ha dicho ninguna palabra o una acción, pero tú interiormente te sientes inferior a los demás. Si es así, déjamelo ahí en los comentarios para estar orando por ti y para darte una palabra de ánimo. Me llama la atención porque dice, y lo despreciaban y se negaban a llevarle regalos. O sea, todo mundo le trajo a Saúl regalos, pero ellos no, ellos dignos. Este no es digno de nosotros para que le llevemos regalos. ¿Qué les pasa? Si de todas maneras, aunque le llevaran o no, Saúl iba a ser su rey. Y tú y yo tenemos que tener la misma posición hasta cierto punto. Nos inviten o no nos inviten, nos hagan parte o no, nuestro corazón no debe de tambalear porque seguimos siendo hijos de Dios. Y aunque quizá también aquella persona es cristiana, tiene el conocimiento de Dios, pero mira, te animo a que extiendas un perdón, a que dice la palabra que el que quiere guardar la amistad cubre la falta, pero el que no la divulga. Entonces, cuando tú y yo estemos pasando por esas situaciones, perdonemos, demos otra oportunidad. Créeme que en una ocasión hubo una situación en que fuimos a cierta invitación, cierto festejo, y al último, no solamente a nosotros, sino que a varios, ya no había asiento, ya no había lugar para nosotros. ¿Tú cómo crees que nos sentimos? Gastamos en ropa, gastamos en gasolina, gastamos también en el regalo que les habíamos llevado. Claro que se siente feo y muchas de mis amistades lloraron, y principalmente como mujeres. Nos entra el sentimiento, ¿cómo que me hacen eso? ¿Por qué me hieren? ¿Qué les hice? Pero mira cómo se creen, etcétera, bla, bla, bla. Y mayormente porque somos mujeres, tenemos que cuidar mucho nuestro corazón. Y yo recuerdo que en ese instante yo consolaba a estas mujeres y les decía, no pasa nada, todo está bien, límpense las lágrimas y sigamos. Y aunque no nos pudimos quedar en esa fiesta porque nos dijeron que teníamos que salir o evacuar de ese lugar porque ya no había asientos para todas las 20, 30 personas que restaban, extendimos la otra mejilla y hasta el día de hoy seguimos con esa amistad que vivimos ese evento. Entonces, cuando tú y yo estemos pasando por ese menosprecio, ese rechazo, en ocasiones no es la intención de la persona, pero las circunstancias que están a su alrededor son quienes maquinan o son quienes a veces se les sale fuera de control. Entonces, no te sientas mal. Todo obra para bien. Y te digo algo, esas circunstancias y quizá otras a mí me han hecho madurar, y de eso quiero tocar este episodio, este punto, que cuando pasamos por rechazo y menosprecio, hay de dos. Número uno, te quedas estancado y lloras y haces tu berrinche y te pones en la posición de víctima. Porque a mí, porque yo no me merezco estas desplantes y etcétera. Y empezamos a ser unas grandes actrices y actores. Y además empezamos a esparcir todo el chisme a toda persona que miremos. O número dos, o te levantas y dices, aquí no pasó nada, yo te sigo amando, porque ese es el carácter de Cristo. Poner la otra mejilla cuando nos hieren. Y luego dice, pero Saúl no les hizo caso. ¿Estás entendiendo lo que te quiero transmitir? O más bien, ¿me estoy explicando lo que te quiero enseñar el día de hoy? Espero que sí, porque entre más caminemos con el Señor, tenemos que mostrar el carácter de Cristo y tenemos que mostrar la madurez, que aunque nos desprecien, nos rechacen, ponemos la otra mejilla. Y que duele el corazón en unos momentos o minutos, mira, eso es innegable, eso es inevitable, pero tenemos que agilizar el proceso de sanidad para no estancarnos y no quedarnos en la posición de víctima, sino que seguir adelante en el propósito de Dios. Imagínate que yo hubiera tomado en cuenta esta falta o este desplante que nos hicieron. No hubiera ido a demás fiestas, o ellos ya no irían a mis fiestas. No me hubieran cuidado a mis hijos quizá. Ya no saldríamos, ya no irían a mi casa o yo a su casa. Y te digo
algo, hasta el día de hoy tenemos una amistad tan bonita que agradezco a Dios por sus vidas, porque no era situación de ellos, sino era del coordinador del festejo. Entonces, te digo esto, ¿por qué? Porque es tiempo de madurar, es tiempo de poner la otra mejilla, que aunque no te traigan regalos, aunque no te hagan fiesta o aunque no te digan felicidades por el nuevo ascenso o felicidades por la nueva posición que tienes en el ministerio o porque veo que Dios te está usando, te digo algo, pon la otra mejilla. Aprendamos a desechar el rechazo, el menosprecio, porque si no vamos a estar patinando. Y te quiero dejar con esto. Quien menosprecia a otro es porque esta misma persona no se tiene demasiado valor y usa ese ataque para defender su sentimiento. Entendamos que la persona que rechaza, que menosprecia, es porque tiene un corazón herido y que nuestra responsabilidad es orar por esa persona. Pero Melanie, ¿cómo voy a orar si mira lo que me hizo? Sí, Jesús lo hizo. Jesús nos dejó bien claro en su palabra que oremos por nuestros enemigos, que oremos por aquellos que nos maltratan, que nos ultrajan. Y es ahí cuando entran estas personas. Te quiero llevar a Isaías 53, versículo 3, y dice lo siguiente. Dice, y está hablando de Jesús, fue despreciado y rechazado. Hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada, fue despreciado y no nos importó. Si Jesús fue despreciado, fue rechazado, aún por su propia familia, aún por sus amigos, por sus discípulos, nosotros también estamos expuestos a la misma situación. Pero Jesús dijo, aunque me rechaces, Pedro, aunque me niegues, vengo a buscarte, comemos juntos y sigue el propósito para tu vida. Eso quiero dejarte en tu corazón. No aceptes el rechazo, no aceptes el menosprecio, no lo abrigues, no lo abraces, es a lo que me estoy refiriendo, sino que pon la otra mejilla y que sea Dios sanando tu corazón y sanando el corazón de la otra persona que lo ha propiciado. Porque recordemos, no es tanto la persona quien lo hace, sino que detrás de esa persona sabemos que es el enemigo actuando a través de esa persona para que tú y yo claudiquemos en nuestro llamado. Muchas gracias por escucharme. Dios te bendiga y aprendamos a poner la otra mejilla. Bendiciones.